una leucina, luego una alanina, una tirosina, una glicina y una serina, ¿verdad? Bueno, fíjense entonces que aquí se muestra lo que está en negro. Esto que está en negro, esta secuencia, corresponde al esqueleto de la cadena del péptido, ¿sí? Entonces, lo que está en fucsia o rosado corresponden a los grupos R que se extienden a los lados de la cadena. Fíjense también que esta cadena de 5 residuos de aminoácidos tiene dos extremos, un extremo carboxilo terminal y un extremo amino terminal. Entonces, toda cadena polipeptídica, no importa lo larga o corta que sea, siempre va a tener dos extremos, un extremo carboxilo y un extremo amino. ¿Y por qué la cadena polipeptídica tiene dos extremos diferentes? Justamente esto resulta de la quiralidad del átomo de carbono alfa. Recordarán ustedes que el carbono alfa tiene 4 sustituyentes distintos. Entonces, de un lado tiene el grupo alfa carboxilo y del otro lado tiene el alfa amino. Por eso la cadena tiene lados. No es lo mismo mirar la cadena de un lado que del otro. ¿Sí? Bueno, entonces, este es un pentapéptido, porque vemos 5 residuos de aminoácidos. Aquí podemos ver, este primer aminoácido, leucina, está unido, fíjense, este es el carbono alfa. Aquí tenemos su grupo alfa carboxilo y su grupo alfa amino, ¿verdad? Fíjense que su grupo alfa carboxilo está completo, pero su alfa amino ya no. ¿Por qué? Porque su grupo alfa amino se unió mediante el enlace peptídico al grupo alfa carboxilo de la alanina. ¿Sí? Entonces el grupo alfa carboxilo de alanina con el grupo alfa carboxilo alfa amino de la leucina formaron un enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace de tipo amida. A su vez, el grupo alfa amino de la alanina se unió, reaccionó con el grupo alfa carboxilo de la tirosina para dar otro enlace amida, o sea, otro enlace peptídico. El alfa amino de la tirosina con el... Se apagó tu micrófono. Sí, aparece que desactivó su micrófono. No sé si podés escuchar, profe. Eso. Ahí. Ahí me escuchan. Ahí, profe. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta el anillo. Ok, bueno, vamos de vuelta entonces. Entonces esto es un pentapéptido, ¿verdad? En el que cada residuo, o sea, el grupo amino de un residuo reaccionó con el grupo carboxilo de otro para formar un enlace peptídico. Entonces aquí vemos el grupo alfa amino de la leucina reaccionó con el alfa carboxilo de la alanina para formar un enlace peptídico. El grupo amino de la alanina con el carboxilo de la tirosina, el grupo alfa amino de la tirosina con el alfa carboxilo de la glicina y el grupo alfa amino de la glicina con el alfa carboxilo de la serina. Entonces este es un pentapéptido en el cual podemos encontrar 4 enlaces peptídicos. Fíjense que para la formación de cada enlace peptídico se perdió el grupo amino, perdió un hidrógeno y el grupo carboxilo perdió un OH. Por tanto, por cada enlace peptídico que se forma, se pierde una molécula de agua. ¿Sí? Como estos aminoácidos intermedios tienen su grupo carboxilo y su grupo amino formando 2 enlaces peptídicos, entonces cada residuo intermedio de una cadena ha perdido una molécula de agua. Por eso ya no hablamos más de
cuántos aminoácidos tiene una cadena, sino cuántos residuos de aminoácidos tiene. El residuo de aminoácidos es el aminoácido que perdió una molécula de agua, ¿sí? Un OH de su carboxilo y un hidrógeno de su amino para formar los enlaces peptídicos. ¿Escucharon cuando expliqué que la cadena tiene dos lados, un extremo amino y un extremo carboxilo terminal? Sí, profe, eso sí se escuchó. Perfecto, seguimos entonces. Entonces, este es el enlace peptídico, ¿sí? Que como decíamos es un enlace de tipo amida, ¿verdad? Y se forma por reacción entre el grupo alfa-carboxilo de un aminoácido y el alfa-amino de otro. Podemos ver que en cualquier cadena polipeptídica vamos a encontrar que la secuencia del esqueleto, el esqueleto llamamos a esta cadena lineal, ¿verdad? De átomos que están unidos por enlaces covalentes. Partimos siempre, para nombrar a una cadena polipeptídica, partimos siempre del extremo amino terminal. Entonces, fíjense lo que tenemos. El grupo amino terminal, nitrógeno, unido a un carbono alfa. A su vez, este carbono alfa va unido a un carbono del carbonilo. Este carbono carbonílico va unido al grupo amino del siguiente aminoácido, su carbono alfa y su carbono carbonilo. A su vez, este carbonilo va unido al nitrógeno del amino del siguiente aminoácido, su carbono alfa y su carbono carbonilo. Entonces, en el esqueleto de una cadena polipeptídica siempre vamos a encontrar esta secuencia NCC, NCC, NCC y así sucesivamente. O sea, esta secuencia NCC, NCC, NCC es característica de todas las cadenas polipeptídicas sintetizadas por los ribosomas, ¿verdad? Entonces, N corresponde, el primer N corresponde a la primera N al extremo amino terminal. Luego, carbono alfa, carbono carbonilo. Nitrógeno del amino, carbono alfa, carbono carbonilo. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Hablemos un poco del enlace peptídico. El enlace peptídico es la unidad estructural primaria de las cadenas polipeptídicas y se da por una reacción de condensación entre el grupo alfa-carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa-amino del siguiente, formando un enlace de tipo amida. Podemos ver en esta figura cómo ocurre esa reacción, ¿verdad? Tenemos un aminoácido, fíjense, acá está para identificar las partes, ¿verdad? Aquí tenemos su carbono alfa, su carbono carboxilo, alfa carboxilo y su alfa amino. Y su R, vamos a llamarle R1. Y al lado otro aminoácido, carbono alfa, o sea, alfa carboxilo, alfa amino y R. Entonces, ¿de qué manera se van a unir estos dos aminoácidos? El grupo alfa carboxilo de uno va a reaccionar con el grupo alfa amino del otro. ¿Sí? Entonces, este grupo alfa carboxilo va a perder su OH y este grupo alfa amino va a perder su hidrógeno y va a ocurrir una reacción de condensación con pérdida de una molécula de agua, ¿sí? En la cual el carbono del carboxilo de un aminoácido, el alfa carboxilo, va a quedar unido covalentemente al nitrógeno del alfa amino del otro aminoácido. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo qué reacción ocurre aquí? Chicos, ¿se entiende? ¿Entiende lo que está pasando? Bueno, muy bien. Si queremos ir un poquito más profundo, ¿qué reacción es la que ocurre aquí? En realidad, esta es una reacción de sustitución nucleofílica. En las preclases el doctor Ferro les habló de los tipos de reacciones orgánicas, ¿verdad? Lo que ocurre aquí, en realidad, es que el nitrógeno tiene un par de electrones disponibles. Entonces, el nitrógeno hace un ataque nucleófilo a este carbono, ¿sí? Hace un ataque nucleófilo al carbono carbonilo y forma un enlace covalente, que es el enlace peptídico. Y como el carbono no puede tener más de 4 enlaces, entonces cuando este nitrógeno se une al carbono,
automáticamente se rompe este enlace del carbono con el OH y se libera este OH con el hidrógeno del amino en forma de agua, ¿sí? Entonces la reacción de formación del enlace peptídico se da por un ataque nucleofílico del nitrógeno del alfa-amino al carbono del alfa-carboxilo para formar un grupo amida, ¿sí? Entonces el enlace peptídico se forma por una reacción de condensación, que es en realidad una reacción de sustitución nucleofílica con pérdida de una molécula de agua. Cuando dos residuos, o sea, cuando dos aminoácidos reaccionan para formar un enlace peptídico, se ha formado entonces un dipéptido, ¿sí? Fíjense que ya en este dipéptido podemos encontrar esta secuencia NCC. NCC. Este enlace peptídico puede posteriormente hidrolizarse. ¿Cómo se hidroliza? Por adición de una molécula de agua. Aquí ocurre la reacción inversa, ¿sí? La molécula de agua hace un ataque nucleofílico al carbono carbonilo. Aquí se une el OH y eso ocasiona la rotura del enlace amida y se separan los dos aminoácidos, que sería esto, ¿verdad? Entonces, la hidrólisis de un enlace peptídico es lo contrario a la formación del enlace peptídico, ¿sí? Por tanto, podemos decir que las reacciones de hidrólisis son opuestas a las reacciones de condensación. Las reacciones de condensación implican la pérdida de una molécula de agua, ¿sí? Y las reacciones de hidrólisis implican la rotura de un enlace por adición de una molécula de agua. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, ¿cuántos aminoácidos hay en este péptido? Hola. ¿Cuántos aminoácidos hay aquí? Cuatro. ¿Por dónde empezamos a nombrarle al péptido? Por Grupo amino. Muy bien, por el amino terminal, que es la alanina. Entonces, la secuencia de esta cadena, que es un tetrapéptido, es alanina, glutamato, glicina, lisina. ¿Sí? Esa sería la secuencia. Fíjense la secuencia del esqueleto, NCC, NCC, NCC. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos ver cuántos enlaces peptídicos hay en este tetrapéptido. 3. Siempre el número de enlaces peptídicos es uno menos que el número de residuos de aminoácidos, ¿verdad? Y recuerden que cada enlace peptídico se formó por una reacción de condensación entre el alfa-carboxilo de un residuo con el alfa-amino del siguiente. Un poco repetitivo ya, pero aquí podemos ver otra vez la formación del enlace peptídico, de los enlaces peptídicos en un tetrapéptido que tiene la secuencia MET, ASP, LEU, TIR, o sea, metionina, aspartato, leucina, tirosina, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la metionina. Podemos ver que el grupo alfa-carboxilo de la metionina reacciona con el alfa-amino del aspartato, se pierde una molécula de agua y se forma un enlace peptídico entre metionina y aspartato. Asimismo, el grupo alfa-carboxilo del aspartato reacciona con el alfa-amino de la leucina para formar un segundo enlace peptídico y ocurre lo propio entre el carboxilo de la leucina y el amino de la tirosina para formar entonces un tetrapéptido donde el extremo amino terminal corresponde a una metionina y el extremo carboxilo terminal a una tirosina. Entonces, esto es estructura primaria, ¿verdad? Es la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica unidos por enlaces peptídicos. Más adelante, bueno, aquí está la forma de nombrar una cadena polipeptídica. Siempre para nombrar comenzamos, dijimos, con el extremo amino terminal, ¿verdad? Y como son residuos de aminoácidos lo que tenemos, se le da la terminación -il. Entonces, este péptido, para nombrarlo en forma completa, sería metionil, aspartil, leucil, y el último aminoácido se le da el nombre completo, tirosina, el extremo carboxilo terminal. ¿Sí?
O sea, se les nombra como radicales, porque son residuos de aminoácidos. Bueno, algo importante. Ahora hablamos entonces de lo que es la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos y describimos el enlace peptídico en términos de su naturaleza química y la reacción que lleva a su formación. Más adelante, antes de hablar de estructura secundaria, vamos a profundizar un poco más en algunas propiedades del enlace peptídico. Entonces, como ya lo mencionáramos, ¿qué pasa? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, quería consultarte si el enlace, o sea, la secuencia NCCN siempre tiene que comenzar con un grupo amino y terminar con un carboxilo. Y sí, porque empezamos por el extremo amino terminal, ¿verdad? O sea, no podemos empezar de cualquier lado porque siempre lo que vamos a tener libre hacia un lado es N y hacia el otro lado C. No puede terminar con los dos grupos aminos o carboxilos de igual. No, pues entonces no está completa la cadena. ¿Entendés? Para que esté completa, la cadena tiene que empezar con un N, que es el amino terminal, y terminar con una C, que es el carboxilo terminal. A menos que agarremos, empecemos de cualquier lado, ¿verdad? Si empezamos acá, por ejemplo, C, y terminamos acá, ¿verdad? Va a ser CN, CCN, CC, o sea, pero en el intermedio siempre vamos a encontrar NCC, ¿verdad? Pero no es correcto empezar de otro lado. Siempre hay que empezar de un amino, de un alfa amino, y terminar con un carbono carboxilo. Bueno. Gracias, profesor. Nada. Como ya habíamos mencionado, el enlace peptídico tiene una orientación. Orientación en el sentido de que va de N a C, ¿verdad? Y eso se debe a la quiralidad del carbono alfa, ¿verdad? Por eso siempre en una cadena tenemos un extremo amino y un extremo carboxilo terminal. Este péptido, que ya lo habíamos visto antes, por ejemplo, podríamos llamarlo seril, porque esto es una serina, glisil, tirosil, alanil, leucina, según las indicaciones que les había dado antes. Los grupos alfa-amino y alfa-carbonilo que forman los enlaces peptídicos no contribuyen a la ionización del polipéptido, pero sí a la formación de puentes de hidrógeno. Esto es importante. Recordarán que en la clase pasada, cuando yo les hablé del carácter ácido-base de los aminoácidos, dijimos que los grupos alfa-carboxilo se ionizan, ¿verdad? Y que van a estar cargados negativamente a pH fisiológico. Y que los grupos alfa-amino van a estar cargados positivamente a pH fisiológico, que son básicos. Pero ojo, eso es en los aminoácidos libres. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una cadena, en un péptido como este? Este grupo carboxilo ya perdió su OH al formar el enlace peptídico. Entonces, ¿sigue siendo ácido? No, ya no es ácido, ya no tiene protón para dar. O sea, este grupo alfa-carboxilo, que ahora ya es un carbonilo nomás, ya perdió su posibilidad de ionizarse. Y lo mismo pasa con el grupo amino, ¿verdad? Los grupos amino son básicos cuando están libres, pero no cuando están formando parte de un grupo amida. Ustedes saben bien por química orgánica que las amidas no son básicas. Entonces, los grupos alfa-carboxilo y alfa-amino que están formando parte de los enlaces peptídicos no contribuyen a la ionización de los péptidos. No contribuyen a la carga positiva o negativa de un polipéptido o de una proteína. ¿Cuáles son los grupos que sí influyen? El extremo amino terminal, que está libre, y el extremo carboxilo terminal, que también está libre. Entonces, el extremo amino terminal siempre va a tener carga positiva y el extremo carboxilo terminal siempre va a tener carga negativa, ¿sí? Por otra parte, entonces, ¿de qué va a depender la carga? A ver si alguien me puede decir, ¿de qué dependería entonces la carga positiva o negativa de una proteína? Si los grupos alfa-amino y alfa-carboxilo no influyen, ¿de qué va a depender la carga? El extremo amino terminal y el carboxilo terminal.
Bueno, pero si depende solo de esto, entonces todas las proteínas van a tener carga nula, porque la carga positiva del extremo amino con la negativa se van a neutralizar. ¿De qué va a depender? O sea, ¿cómo una proteína puede tener carga neta positiva o negativa? Del grupo R. Perfecto. Los que determinan la carga positiva o negativa y el punto isoeléctrico de una proteína son los grupos R de los aminoácidos que forman esa proteína. Particularmente en este pentapéptido no vemos ni un grupo ionizable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este, tionina, aspartato, leucina, tirosina, vemos que hay un residuo que tiene un grupo carboxilo que le va a dar una carga negativa. Entonces, por ejemplo, este tetrapéptido va a tener carga negativa a pH fisiológico. ¿Por qué? Porque tiene una carga negativa en un grupo R que no se neutraliza con nada, porque el extremo amino y el extremo carboxilo se anulan entre sí. Entonces son los grupos R los que van a definir la carga neta de una proteína, ¿verdad? Si es que hay grupos R ionizables en una proteína, que es una cadena larga, siempre hay grupos ionizables, ¿verdad? Entonces depende de si hay más residuos de aspartato y glutamato o hay más residuos de arginina, lisina o histidina que le darían carga positiva. Bueno, ahora, estos grupos alfa-amino y alfa-carbonilo, que si bien no contribuyen a la ionización del polipéptido, sí contribuyen a la formación de puentes de hidrógeno. Y esto es muy importante porque el grupo carbonilo, por ejemplo, que está formando parte del enlace, puede actuar como aceptor de un puente de hidrógeno. Se puede unir por puente de hidrógeno al grupo amino de otro residuo, de otra cadena o de la misma cadena cuando la cadena se va enrollando, por ejemplo. Y lo mismo con el grupo alfa-amino, que forma parte del enlace. Puede actuar como dador de puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces, estos grupos alfa-carbonilo y alfa-amino que están formando parte del enlace peptídico contribuyen a la formación de puentes de hidrógeno intracatenarios, o sea, de residuos de una misma cadena polipeptídica. Vamos a ver después que eso es muy importante para la aparición de la estructura secundaria. Entonces, esto es lo que ya decíamos, ¿verdad? Los grupos R de aminoácidos, ácidos y básicos, así como los aminoácidos N y C terminales, sí contribuyen a la ionización y por ende a la carga neta de un polipéptido o una proteína. Entonces, resumiendo, bueno, esto lo veremos después. El enlace peptídico presenta resonancia, ¿verdad? Lo cual determina un carácter dipolar del enlace. El enlace peptídico tiene también un carácter de doble enlace parcial. Esto determina la presencia de lo que llamamos un plano peptídico. No hay libre rotación entre el enlace peptídico, que es entre carbono y nitrógeno, y esto determina que el enlace peptídico pueda tener configuraciones cis y trans. Por otra parte, la quiralidad del carbono alfa determina que el enlace peptídico tenga una orientación, o sea, hay un lado C y un lado N del enlace peptídico. El enlace es asimétrico. No se preocupen por esto, vamos a hablar más de esto vamos a explicar con mayor detalle esta parte del esquema antes de hablar de estructura secundaria. Entonces, esta quiralidad del carbono alfa es responsable de la orientación del péptido de N a C. Y este carácter dipolar es lo que determina que los átomos que forman el enlace peptídico le den la capacidad de formar puentes de hidrógeno con otros enlaces peptídicos. Decíamos que la estructura primaria implica la composición y secuencia de aminoácidos de un polipéptido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la composición de aminoácidos en una cadena polipeptídica? ¿Todas las proteínas tienen la misma composición? Bueno, la respuesta es no. La composición y secuencia de aminoácidos es variable entre diferentes proteínas, pero no es aleatoria. A ver si alguien me explica qué significa esta frase. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? ¿Qué significa que es variable pero no es aleatoria?
que la cadena de aminoácidos no siempre tiene el mismo orden o no se ordenan de la misma manera los aminoácidos en la cadena y no es una formación al azar, sino que está determinada por algo. ¿Qué es ese algo? Tiene que ser por la información genética. Excelente, muy bien. La composición y secuencia de aminoácidos de una proteína determinada no es aleatoria, no es al azar, porque cada proteína, recuerden ustedes que cada proteína está dictada por un gen, está codificada por un gen, ¿verdad? Y es la secuencia de bases nitrogenadas en el gen del ADN la que determina la secuencia, la composición y secuencia de aminoácidos en una proteína determinada, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? Porque pareciera que estamos diciendo cosas opuestas, ¿verdad? Cuando decimos que es variable, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya dijimos que no es aleatoria, está dictada por un gen. Entonces, ¿qué significa decir que es variable? Podría ser que es diferente entre una proteína y otra. Así mismo, esa es la interpretación correcta. O sea, la composición y secuencia de aminoácidos no es la misma en todas las proteínas, ¿sí? Es variable, cada proteína tiene su propia composición y secuencia de aminoácidos. Pero entre proteínas iguales, la composición y secuencia va a ser la misma. O sea, por ejemplo, si yo comparo la secuencia de aminoácidos, incluso la cantidad de aminoácidos en la hemoglobina, cada cadena globina, ¿verdad? Tiene exactamente la misma cantidad de aminoácidos, la misma composición y la misma secuencia de aminoácidos en todos los seres humanos. O sea, no es luego todas las cadenas globinas de una persona, sino las cadenas que forman la hemoglobina tienen exactamente la misma secuencia de aminoácidos en toditos ustedes y en todos los seres de la raza humana, ¿verdad? Porque la hemoglobina humana es una sola. Bueno, en realidad existen variantes de hemoglobina, ¿verdad? Pero si hablamos, por ejemplo, de la hemoglobina A, que es la hemoglobina más abundante, la secuencia de aminoácidos es la misma en todos los seres humanos, ¿verdad? Comparamos en la secuencia de aminoácidos del citocromo C, es la misma en todos los seres humanos. Comparamos la secuencia de aminoácidos de una enzima, qué sé yo, la aldolasa, por ejemplo, la humana, vamos a encontrar la misma secuencia de aminoácidos. Entonces, la secuencia varía de una proteína a otra, pero es la misma siempre en un tipo determinado de proteína. ¿Por qué? Porque está codificada por los genes. Por ejemplo, en el colágeno podemos encontrar, para dar un ejemplo nomás, de 30 a 33% de glicina, o sea, casi un tercio de los residuos de aminoácidos en el colágeno son glicina. Sin embargo, la hemoglobina solo tiene 4% de glicina. Ahora, si hacemos un promedio en general, ¿verdad? Es decir, si metemos todas las proteínas del ser humano en una licuadora, ¿verdad? Hidrolizamos todas las proteínas y contamos, vemos la composición, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento corresponde a cada aminoácido? Lo que vamos a encontrar es esto. El aminoácido más abundante es la leucina, 9,1%, le sigue la alanina con 7,8%, glicina 7,2%, serina 6,8%, valina 6,6%. O sea, estos son los 5 aminoácidos más frecuentes en las proteínas en general. Esto es en promedio, porque este porcentaje varía de una proteína a otra. Aquí tenemos el ejemplo, la glicina en el colágeno es entre 30 y 33% y en la hemoglobina es 4%. Entonces, esto es un promedio, ¿sí? Por otra parte, los aminoácidos menos frecuentes son, el menos frecuente de todos es el triptófano, que está en 1,4%. Le sigue la cisteína con 1,9%, metionina 2,2% y pirina 2,3%. ¿Es necesario que ustedes sepan estos porcentajes? No es necesario que sepan de memoria los porcentajes. Es importante que sepan cuáles son los aminoácidos más frecuentes y los menos frecuentes, ¿verdad? Y claro, una estimación, ¿verdad?, de que el más frecuente está alrededor del 9% y el menos frecuente 1,4 o 1,5%, ¿verdad? A partir de ahí, más o menos, ya tenemos un parámetro, ¿verdad?, por el cual guiarnos. Recuerden que
las proteínas están formadas por 20 aminoácidos diferentes. O sea que si todos estuvieran en la misma proporción, cada uno tendría una frecuencia de 5%. Entonces, los más frecuentes tienen más del 5% y los menos frecuentes tienen menos del 5%. Bueno, un poco para ilustrar lo que decíamos, vamos a comparar la composición de aminoácidos en varias proteínas fibrosas. En la próxima clase vamos a hablar de la proteína fibrosa. Por ejemplo, la alfa-queratina tiene un 8,1% de glicina. La fibroína de la seda tiene 44,6%, el colágeno 32,7%, la elastina 32%. Entonces, fíjense que en la fibroína, por lejos, la glicina es el aminoácido más abundante. Sin embargo, para la alfa-queratina, la glicina está en un promedio, ¿verdad? No es un intermedio, no es ni el más ni el menos abundante. La alanina, por ejemplo, es mucho más abundante también en la fibroína, 29,4%. En la alfa-queratina solo hay 5%, en el colágeno 12%. Por otra parte, en la alfa-queratina, por ejemplo, glicina y alanina son poco abundantes, pero glutamato más glutamina suman el 12% aproximadamente. Sin embargo, estos dos aminoácidos son mucho menos abundantes en otras proteínas fibrosas. ¿Verdad? ¿Qué más podemos ver? Cisteína, fíjense, la alfa-queratina tiene 11% de cisteína, 11% es muchísimo. Todos estos otros tienen 0. A ver, ¿qué podría significar un alto porcentaje de cisteína en una proteína? ¿Qué podríamos interpretar a partir de eso? ¿En qué estaba implicada la cisteína? En la formación de... Puente de disulfuro, profesor. Excelente. Generalmente las proteínas que tienen un alto porcentaje de cisteína es porque la estructura de esa proteína está mantenida por puentes de disulfuro, ¿sí? Cuando la proporción de cisteína es 0 en una proteína, podemos asegurar que en esa proteína no hay puentes de disulfuro. Por ejemplo, el colágeno no tiene puentes de disulfuro. La alfa-queratina sí. Le vamos a estudiar con más detalle eso en la próxima clase. Por su parte, la prolina es un aminoácido poco frecuente en la mayoría de las proteínas, pero fíjense en el colágeno, 22% de prolina, ¿verdad? Entonces, los aminoácidos más abundantes en la alfa-queratina son serina, glutamato, glutamina y cisteína. Los más abundantes en la fibroína son glicina y alanina. Los más abundantes en el colágeno son glicina y prolina, ¿verdad? Y en la elastina, glicina y alanina, también valina. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? O sea, esto de que unos aminoácidos sean más frecuentes en unas proteínas que en otras, esto de alguna manera me está diciendo, esto no es al azar, o sea, no es una casualidad que haya tanta glicina en la fibroína y en el colágeno, por ejemplo, y que haya tanta cisteína en la alfa-queratina y 0 cisteína en otras proteínas. Quiere decir que estos aminoácidos en realidad cumplen alguna función importante en esta proteína. O sea, quiere decir que estos aminoácidos que son los más abundantes tienen que ver con la estructura y la funcionalidad de esta proteína, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante hablar de la composición de proteínas, ¿verdad? Porque muchas veces el tipo de aminoácidos, no es muchas veces, siempre, ¿verdad? El tipo de aminoácidos que están presentes en una proteína con mayor porcentaje, digamos, determina las características estructurales y funcionales de estas proteínas. Cuando estudiemos la proteína fibrosa van a entender, por ejemplo, por qué hay tanta cisteína y tanto de estos aminoácidos en la alfa-queratina y por qué hay tanta glicina y prolina en el colágeno. Porque estos aminoácidos son importantes para la estructura y la funcionalidad del colágeno. Bien. Un aspecto muy importante, hablamos de la composición, ¿verdad? Que
está dada por los 20 aminoácidos. Pero aparte de esos 20 aminoácidos originales, podemos tener en las proteínas aminoácidos modificados. Estas modificaciones se dan durante la traducción o posteriormente a ella. Traducción es la síntesis de la proteína, ¿verdad? En el ribosoma. Por eso podemos hablar de modificaciones en los residuos aminoácidos. Y estas modificaciones pueden ser cotraduccionales, es decir, se modifican los aminoácidos durante el proceso de traducción en el retículo endoplásmico, o bien post-traduccionales. Estas modificaciones se dan luego de que la proteína se haya sintetizado completamente. En la clase en que hablábamos de los aminoácidos, de hecho ya hemos hablado de los aminoácidos modificados. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la fosfoserina, o sea, aminoácidos modificados por fosforilación, aminoácidos hidroxilados como hidroxiprolina e hidroxilicina, aminoácidos carboxilados como el gamma-carboxilglutamato, etc. Estas modificaciones pueden ocurrir en aminoácidos intermedios o en los extremos. ¿Sí? Las modificaciones que se dan en los extremos, en la mayoría de los casos, sirven, por ejemplo, para proteger una cadena polipeptídica de su degradación. En los videos que voy a adjuntar a la sesión de hoy van a encontrar más información sobre esto, sobre las modificaciones cotraducionales y posttraducionales, o sea, qué tipos de modificaciones podemos encontrar y en algunos casos la función de estas modificaciones. La pérdida de la estructura primaria se conoce como hidrólisis. Entonces, cuando hablamos de la hidrólisis de una proteína, nos estamos refiriendo a la pérdida de su estructura primaria, es decir, a la hidrólisis de los enlaces peptídicos. La hidrólisis de una proteína siempre es irreversible porque implica la rotura de los enlaces peptídicos. ¿Por qué yo digo irreversible? Porque una vez que una proteína se hidrolizó, los enlaces peptídicos ya no se van a formar nomás así, porque sí. Y en el caso de que se formaran, lo que voy a obtener no va a ser ya la misma proteína, va a ser cualquier cosa. Porque acuérdense que la síntesis de proteínas, o sea, ¿qué es lo que hace que una proteína tenga una secuencia determinada? Porque los aminoácidos se unen en una secuencia y no de cualquier forma. A ver, ¿cómo es el proceso de traducción? Estudiaron eso en biología. Post-traduccional. No. ¿Cómo ocurre la traducción? ¿Qué es lo que hace que la proteína se sintetice con una secuencia de aminoácidos? ¿Por qué se incorpora un aminoácido y no otro? ¿Quién dicta la secuencia? El ARN mensajero puede ser. Muy bien, perfecto. El ARN mensajero que sale del núcleo, acuérdense que el ADN se transcribe dando un ARN mensajero que sale del núcleo, ¿verdad? Y se utiliza como molde en el ribosoma para la síntesis de la proteína. Y entonces, la síntesis, o sea, si se hidrolizan los enlaces peptídicos de una proteína, eso ya es irreversible. Ya no voy a tener nunca más la misma proteína. Se tiene que sintetizar otra proteína nueva usando como molde un ARN mensajero. Por su parte, es importante recordar que la hidrólisis de una cadena polipeptídica implica un aumento de entropía. Acuérdense que, por lo general, los procesos que implican aumento de entropía son termodinámicamente favorables, porque llevan a un mayor desorden. Por eso es que la síntesis de proteína gasta energía. Bien, como estamos hablando de estructura primaria, podríamos preguntarnos, ¿hay proteínas que solamente tengan estructura primaria, que no tengan ni estructura secundaria ni terciaria? La respuesta es sí hay, pero son muy pocas. Y son generalmente, más que proteínas, son péptidos, son muy pequeños, ¿sí? Pero no por eso son menos importantes. Entonces, cuando hablamos de proteínas, generalmente las proteínas van más allá de la estructura primaria, ¿sí? Generalmente tienen estructura secundaria, terciaria, ¿verdad? Pero hay excepciones que son péptidos y proteínas pequeñas. Acuérdense que para
hablar de una proteína, como mínimo tenemos que tener 50 aminoácidos. ¿Sí? Con menos de 50 aminoácidos no podemos generar una estructura superior, un nivel de estructura secundaria o terciaria. Entonces, existen en el organismo algunos péptidos con importancia biológica que son, y decimos péptidos, no proteínas, porque son cadenas relativamente cortas, ¿verdad? A excepción de la insulina, que está en el límite ahí, ¿verdad? Tiene 51 residuos aminoácidos, entonces a veces se habla de la hemoglobina como un péptido y otras veces la van a ver como proteína, ¿verdad? Pero tiene 51 residuos aminoácidos, por tanto, solo estructura primaria. Bueno, ¿cuáles son estos péptidos de interés biológico? La oxitocina y la vasopresina, que son hormonas muy importantes. La oxitocina es la que favorece el parto y la función de leche durante la lactancia. La vasopresina es una hormona que regula la presión sanguínea, por eso se llama vasopresina. Son nonapéptidos, o sea, péptidos de 9 átomos, de 9 residuos de aminoácidos. El glutatión, que es un tripéptido, gamma-glutamil, cistenil, glicina. Las encefalinas, que son también hormonas muy importantes liberadas por la hipófisis. Tenemos la metencefalina y la levoencefalina, que difieren en solo un residuo de aminoácidos. Son pentapéptidos en realidad. Fíjense, son casi iguales, solo que en el extremo C terminal una tiene metionina y la otra tiene leucina. Esta es la RTSH, es la hormona liberadora de la TSH. La TSH es una hormona liberada por la hipófisis, pero esta que tenemos aquí es la hormona liberadora de TSH, que es producida por el hipotálamo. Aquí vemos que en un extremo este glutamato está modificado como piroglutamato. Bueno, sobre todo estos péptidos de importancia biológica van a encontrar mayor información en el video. Y pues es importante que lo vean, ¿verdad? Un poquito hablar de cada uno, ¿verdad? Cuál es su función y cómo es su estructura, ¿verdad? Particularmente en esta clase yo les voy a hablar de la insulina, ¿sí? De cómo es la estructura de la insulina y cómo se sintetiza. Pero es importante que recuerden por qué mencionamos a esta sustancia, porque son péptidos, ¿verdad? Que solamente tienen estructura primaria. ¿Sí? Es como un ejemplo de péptidos que solo alcanzan la estructura primaria, pero que son muy importantes a nivel biológico. ¿Sí? Son pequeños, pero son importantes. Hablemos un poquito de la insulina. La insulina, como les dije, es una proteína o polipéptido de 51 aminoácidos que está conformada por dos cadenas. ¿Sí? Una cadena A de 21 residuos de aminoácidos, que es la que vemos en verde, y una cadena B que está formada por 30 aminoácidos, que es la que vemos en rojo. Algo importante, fíjense que cada una de estas pelotitas o óvalos son residuos de aminoácidos. Fíjense que tiene una letra, ¿verdad? Resulta que cada aminoácido, los aminoácidos tienen, aparte de su nombre completo, tienen una notación de 3 letras, ¿verdad? Como AS, MET, ¿verdad? Pero también tienen una notación que está dada por una sola letra, ¿verdad? Que es para cuando queremos representar cadenas largas, entonces resulta más fácil representar a los residuos por una sola letra en lugar de 3. Bueno, entonces aquí podemos ver las cadenas A y B. Estas cadenas A y B están unidas entre sí por 2 puentes de disulfuro. Por tanto, esta C significa cisteína, ¿verdad? Entonces aquí vemos un puente de disulfuro entre la cisteína 7 de una cadena y la 7 de la otra, y otro puente de disulfuro entre la cisteína 19 de una cadena y la cisteína 20 de otra. Cada cadena a su vez tiene su extremo amino y su extremo carboxilo terminal. Ahora bien, ¿cómo se sintetiza esta proteína de 2 cadenas? O sea, ¿cómo es que se sintetizan estas cadenas y que se unen entre sí? Bueno, en realidad,
la síntesis de la proteína insulina se da a partir de un polipéptido más largo que es llamado pre-proinsulina. Dentro de ese polipéptido bastante más largo están los dos segmentos que van a constituir las cadenas A y B de la insulina madura. Pero aparte tiene otras porciones que van a ser posteriormente eliminadas. Fíjense, del lado amino del péptido tenemos esta porción que se llama péptido señal, ¿sí? Está pintada en verde agua, ¿verdad? Que es lo que le ancla a la membrana del retículo endoplasmático durante la síntesis, ¿verdad? Y entre los péptidos, o sea, fíjense que está el péptido señal, después viene el péptido B, la porción B, después hay un segmento al cual se le llama péptido C, y después recién viene la parte que va a ser el péptido A, ¿verdad? Entonces, para sintetizar o sea, cuando se sintetiza la cadena polipeptídica originalmente está en forma de pre-proinsulina y tiene todos estos aminoácidos. Después se tiene que ir eliminando ciertas partes para formar la insulina madura. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre por reacciones de proteólisis, ¿sí? Entonces, inicialmente, la pre-proinsulina sufre un corte aquí que libera el péptido señal, convirtiéndose la pre-proinsulina en preinsulina, ¿sí? Al perderse este péptido señal, esto ocurre en las membranas del retículo endoplasmático, entonces se suelta de la membrana y queda ya soluble en el interior de vesículas, o sea, del retículo endoplasmático, la cisterna del retículo endoplasmático que después se van a convertir en vesículas, ¿verdad? Porque acuérdense que la insulina es una hormona de secreción, se secreta, ¿verdad? Bueno, entonces pierde la preproinsulina, sufre un corte proteolítico aquí, se pierde el péptido señal convirtiéndose en preinsulina, ¿verdad? Posteriormente, esta preinsulina va a sufrir dos cortes más, uno aquí y otro aquí, y tenemos uno y otro, y se cortó, ¿qué cosa? El péptido C, ¿verdad? Quedando formada la insulina madura. ¿Se entiende? Entonces, no es que se sintetizan el péptido A y el péptido B y después se unen formando puente disulfuro. No, no es así. Primero se sintetiza la preproinsulina, ya se forman estos puentes disulfuro, ¿verdad? Y luego se produce la pérdida del péptido señal para formar preinsulina y posteriormente del péptido C para formar la insulina madura. ¿Entendió esto? Profe, una consulta. El último proceso en donde se retira el péptido C, dijiste que ocurre en el retículo endoplásmico. Sí, no, comienza en el retículo endoplásmico, ¿verdad? Y termina en la cisterna del Golgi. Okay. Pero no se vayan a preocupar por tanto detalle, ¿verdad? Pero es importante que entiendan el proceso de la síntesis. ¿Y en qué células ocurre esto? En las células beta de los islotes pancreáticos. Parece que la insulina es producida en el páncreas. Y luego la insulina madura se secreta, ¿verdad? Y sale a la circulación sanguínea. Esta síntesis se estimula cuando consumimos mucha glucosa, ¿verdad? Cuando consumimos muchos carbohidratos. Profe, Bueno, otra consultita. ¿La eliminación del péptido C contaría como activación de la insulina o algún proceso parecido? No hablamos de activación específicamente, porque generalmente se habla de activación cuando lo que se está generando es una enzima, que antes es inactiva y después se vuelve activa, ¿entendés? En este caso no sería tanto una activación, más bien es la síntesis, es un proceso de la síntesis de una proteína, ¿verdad? A lo que voy, profe, disculpa si me expresé mal, pero a lo que voy es como es un producto de secreción, sí. Si esto ocurre de forma continua o solamente cuando se necesita la insulina. No, bueno, seguro que ustedes van a hablar de esto también en fisiología, pero básicamente la insulina se produce de esta forma todo el tiempo
y después se almacena en vesículas. Ok. Se produce todo el tiempo, se almacena en vesículas, y cuando hay una sobrecarga de glucosa, por ejemplo, ingerimos una gran cantidad de carbohidratos, entonces ahí esas vesículas se fusionan con la membrana de las células beta, de los islotes, y se liberan a la circulación, ¿sí? Entonces van almacenando ya las vesículas con insulina madura y luego se secretan. Gracias, profe. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces? Espectacular. Muy bien. Entonces, la proteólisis que sufre la preproinsulina para convertirse en preinsulina y luego esta para convertirse en insulina es un ejemplo de modificación post-traduccional. Acuérdense que la proteólisis también es una modificación post-traduccional. ¿Sí? O sea, la traducción implica la síntesis de la preproinsulina y luego de esa síntesis ocurre la proteólisis, que da lugar a la insulina madura. ¿Sí? Aquí podemos ver entonces la molécula de insulina con sus cadenas A y B unidas por puentes de disulfuro. Aquí se muestra la secuencia, las pocas variaciones que hay entre la insulina del ser humano, de la vaca, del cerdo, del perro. Tiene una secuencia muy, pero muy parecida con algunas mínimas variaciones. De hecho, anteriormente, antes de que se pueda fabricar la insulina en forma sintética, se utilizaba la insulina de cerdo para tratar a los pacientes diabéticos. No voy a entrar más en detalles porque tenemos que hablar todavía de estructuras secundarias, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero sí quisiera mencionarles un detalle más sobre la insulina. Vimos que para transformar la preinsulina en insulina madura se pierde el péptido C, ¿verdad? Ese péptido C se puede dosar en plasma. Y esto es importante porque la presencia del péptido C posterior a un cuadro de hipoglicemia permite saber si esta hipoglicemia fue causada por un exceso de insulina de origen endógeno, lo cual podría significar un insulinoma, o sea, un tumor productor de insulina, o se dio por una sobredosis de insulina. Ahora vamos a poner un ejemplo de esto. Llega un paciente a la urgencia de un hospital, ¿verdad? Llega en un estado ya prácticamente de coma, ¿verdad? Se mide la glicemia, se encuentra que está bajísima. El paciente no puede explicar qué le pasó porque está en coma, ¿verdad? O está en muy mal estado, ¿verdad? Está muy grave. Entonces se encuentra una hipoglicemia y se quiere saber de dónde salió esa hipoglicemia, o sea, por qué bajó tanto la glucosa. Es porque ese paciente tiene un tumor productor de insulina, o sea, quiere decir que es insulina que él mismo estaba produciendo en exceso, ¿verdad? O es un paciente diabético que se aplicó una sobredosis de insulina por error o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, una forma de saber es hacer el dosaje del péptido C en el plasma, ¿verdad? Porque si se encuentra mucho péptido C en el plasma, ¿qué significa eso? Que esa insulina es insulina propia sintetizada por el individuo, ¿verdad? Porque la insulina que se aplica, que se inyecta, ya no tiene péptido C, ya es insulina madura. Entonces, la presencia de péptido C permite diferenciar una hipoglicemia causada por un insulinoma o por una sobredosis de insulina. Se tiene una aplicación clínica de todo el péptido C. Bueno, pasemos ahora rápidamente a estructura secundaria, que no vamos a poder verla con todos sus detalles. Los complementos van a estar en el video, pero en lo que nos queda de la clase vamos a hablar todo lo que podamos acerca de la estructura secundaria. Antes de comenzar a hablar de la estructura secundaria, es importante recalcar ciertas propiedades especiales del enlace peptídico. Aquí podemos ver el enlace peptídico, que es un enlace amida, ¿verdad? Grupo amino. Bueno, el enlace peptídico presenta lo que conocemos como fenómeno de resonancia. El fenómeno de resonancia es cuando debido al movimiento de los electrones, una misma
molécula o grupo puede representarse por diferentes estructuras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da el fenómeno de resonancia en un grupo amida? El par de electrones del nitrógeno, par de electrones libres que tiene el nitrógeno, puede venir y formar un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, ¿verdad? Se puede formar un doble enlace acá. Y como el carbono no puede tener 5 enlaces, cuando el nitrógeno forma este doble enlace aquí con el carbono, se rompe el doble enlace del carbonilo. ¿Y qué pasa entonces? Aparece una estructura resonante en la cual el nitrógeno va a tener carga positiva y el oxígeno carga negativa. ¿De dónde salieron estas cargas positivas y negativas? El nitrógeno es neutro, ¿verdad? Pero si aporta un par de electrones formando un enlace covalente, es como que le está dando un electrón al carbono, ¿sí? Se queda entonces con carga positiva, ¿sí? O sea, el nitrógeno con 4 enlaces tiene carga positiva. Por su parte, cuando esto ocurre, se rompe este doble enlace y el par de electrones que estaba compartido entre el carbono y el oxígeno se queda solo sobre el oxígeno, por eso el oxígeno queda con carga negativa, ¿sí? Ahora, este par de electrones, o sea, este par de electrones que está sobre el oxígeno puede volver a formar el doble enlace entre el carbonilo y por tanto romperse este doble enlace carbono-nitrógeno y volver a la estructura original. Podemos considerar entonces que estos pares de electrones se están moviendo en un sentido o en otro, de tal manera que la estructura del enlace peptídico puede representarse como lo que se llama un híbrido de resonancia, ¿sí? Es decir, como un intermedio entre estas dos estructuras, ¿sí? Esto determina varias cosas en realidad. Tiene mucha importancia este fenómeno de resonancia que se da en el enlace peptídico. En primer lugar, esto determina el carácter dipolar del enlace peptídico. Es decir, debido a este fenómeno de resonancia, habrá una carga parcial negativa sobre el átomo de oxígeno y una carga parcial positiva sobre el nitrógeno. Por tanto, el enlace peptídico se comporta como un dipolo, ¿sí? Esto por un lado. Por otra parte, este fenómeno de resonancia determina que el enlace peptídico tenga un carácter de doble enlace parcial. Y esto es importantísimo. Importantísimo, ¿por qué? Si nosotros miramos la estructura original del enlace de un grupo amida, el enlace entre el carbono y el nitrógeno es un enlace simple, ¿verdad? Por tanto, este nitrógeno, el carbono tiene hibridación sp2. ¿Y este nitrógeno qué hibridación tiene cuando todos sus enlaces son simples? sp3. sp3, ¿verdad? Por tanto, esto es tridimensional. Los átomos que están unidos al nitrógeno apuntan hacia los vértices de un tetraedro. No están en el mismo plano. Ahora bien, si nosotros consideramos esta estructura, la estructura resonante, ¿qué hibridación tiene el nitrógeno? sp2. sp2. Por tanto, su geometría es está bien, trigonal plana, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que todos los átomos que están unidos al nitrógeno y también al carbono van a estar toditos en el mismo plano, ¿sí? Entonces, y como en realidad el enlace peptídico podría ser como un promedio entre estas dos estructuras, se dice que el enlace peptídico tiene un carácter de doble enlace parcial, ¿verdad? Y esto determina que el nitrógeno del enlace peptídico tenga un estado de hibridación intermedio entre el sp3 y sp2, de tal manera que en realidad todos los átomos que están unidos al nitrógeno y al carbono están toditos en un mismo plano. Y esto determina el carácter coplanar del enlace peptídico. Entonces, aquí se muestra otra vez el fenómeno de resonancia con su estado intermedio, ¿verdad? Aquí está el enlace amida normal, ¿verdad? Aquí se muestra una estructura intermedia en la cual se está formando el doble enlace carbono-nitrógeno, se está rompiendo el doble enlace carbono-oxígeno.
Y aquí ya se muestra el otro extremo de la estructura, cuando hay un doble enlace carbono-nitrógeno y ya se rompió totalmente el doble enlace del carbonilo, ¿verdad? Aquí vemos la carga positiva sobre el nitrógeno y negativa sobre el oxígeno. Entonces, decíamos que este fenómeno de resonancia le confiere al enlace peptídico el carácter de doble enlace parcial, ¿verdad? Este carácter de doble enlace parcial determina algo muy importante, que es el giro restringido. Hay un giro restringido entre el carbono del carbonilo y el nitrógeno del amino. Y esto determina el carácter coplanar del enlace. A ver si entendemos un poquito mejor a qué se refiere esto de giro restringido. Ustedes saben que en torno a los átomos que están unidos por doble enlace pueden girar uno respecto a otro sin problema, ¿verdad? ¿Saben eso? O sea, si yo tengo este enlace simple carbono-nitrógeno, estos átomos de carbono e hidrógeno pueden girar, o sea, pueden ponerse uno en el lugar del otro sin problema. Lo mismo estos, ¿verdad? Es como, a ver, les voy a pedir que hagan un experimento. Seguro tienen un lápiz cerca. Pongan sus dos manos en los dos extremos de un lápiz o de un bolígrafo. Y fíjense cómo su mano izquierda y derecha pueden girar para arriba y para abajo en torno al bolígrafo o al lápiz que tienen. Entonces, sus manos son los átomos que están unidos por un enlace simple, que es el bolígrafo, ¿verdad? ¿Están pudiendo hacer lo que les digo? Imagínense que la punta de sus dedos de una mano, es el carbonilo, y la punta de sus dedos de la otra mano es el hidrógeno del amino. Entonces, pueden girar para un lado y para otro, ¿verdad? Ahora, hagan la siguiente prueba. Agarren otro bolígrafo y vamos a tratar de representar lo que sucede en esta figura, ¿verdad? Pongan ahora sus dos manos sujetando los extremos de los dos bolígrafos y traten de hacer la misma cosa, de girar en un sentido o en otro. ¿Qué pasa? ¿Se puede girar libremente? No, profe. ¿Por qué no? No, profe. ¿Qué pasa con los bolígrafos? ¿Qué sucede? Chocan. Chocan, ¿verdad? Se traban. Bueno, es por eso que los átomos que están unidos entre sí por enlaces simples, o sea, en torno a un enlace simple hay libertad de giro o de rotación. Sin embargo, cuando tenemos un enlace doble, eso restringe el giro de los átomos que están unidos a esos átomos que forman el enlace doble, ¿verdad? Entonces, como el enlace peptídico, o sea, si nosotros miramos el enlace peptídico así, normal, parecería que sí hay libertad de giro acá. Pero como el enlace peptídico en realidad tiene un carácter de doble enlace parcial, eso impide el giro en torno al enlace peptídico y por eso esta estructura es rígida, es firme. Y todos los átomos que forman el enlace peptídico y los que están unidos a esos átomos, o sea, los dos átomos que forman el enlace peptídico, que son el carbono y el nitrógeno, y los átomos que están unidos a ellos están todos en el mismo plano. Por eso decimos que el giro restringido entre el carbonilo y el amino en torno al enlace peptídico determina el carácter coplanar del enlace peptídico. Otro detalle interesante es que ustedes saben que el doble enlace tiene una longitud menor al enlace simple. Bueno, en el enlace, ¿cómo se demostró el fenómeno de resonancia en el enlace peptídico? Justamente porque se midió la longitud del enlace y se encontró que la longitud del enlace carbono-nitrógeno era intermedia entre la longitud correspondiente a un enlace simple y a un enlace doble. Bueno, entonces, esta figura representa el enlace peptídico. Aquí está el carbono del carbonilo de un residuo unido al amino de otro residuo, ¿verdad? Como decíamos, este enlace peptídico tiene un carácter de doble enlace parcial. Por tanto, todos los dos átomos unidos al carbono, que son el oxígeno y el carbono alfa de un residuo,
así como los que están unidos al nitrógeno, que son el hidrógeno y el carbono alfa del siguiente residuo, estos 6 átomos están en un mismo plano, que se conoce como plano amida. ¿Sí? Entonces, entender esto es fundamental. O sea, ¿por qué este plano no puede distorsionarse? O sea, ¿por qué, por ejemplo, este carbono alfa no puede venir para arriba y el oxígeno irse para abajo? O el hidrógeno irse para arriba y este carbono alfa para abajo. Porque el giro en torno al enlace peptídico está impedido. ¿Y por qué está impedido? Porque este enlace es parcialmente un doble enlace. ¿Sí? Entonces, esto es rígido. Entonces, el carácter de doble enlace parcial del enlace peptídico impide el giro entre los átomos de carbono y nitrógeno. Podemos decir entonces que el doble enlace tiene una estructura, o sea, que el enlace peptídico tiene una estructura plana y rígida. Debido a ello, al comportarse como un doble enlace, da lugar a la isomería cis-trans. Entonces, existen 2 configuraciones posibles para el enlace peptídico: la configuración cis y la configuración trans. Por supuesto, la configuración trans es mucho más estable, porque implica menos repulsión. Aquí podemos ver las 2 configuraciones, ¿verdad? Acuérdense siempre cuáles son los átomos que van unidos al carbono y al nitrógeno. Al carbono están unidos el oxígeno del carbonilo y el carbono alfa. Y al nitrógeno están unidos el hidrógeno y el otro carbono alfa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, este es el enlace trans, que es el que vimos más grande aquí. Entonces, ¿por qué decimos que es trans? Porque los carbonos alfa, con sus respectivos grupos R, quedan de lados opuestos del enlace. Por eso es trans. Y también el oxígeno del carbonilo y el hidrógeno del amino también quedan de lados opuestos. Entonces, esta es la configuración más estable. En la configuración cis, oxígeno e hidrógeno quedan del mismo lado y por tanto los grupos R también quedan del mismo lado. Y esto determina que haya una cierta repulsión entre los grupos R. Pues acuérdense que los grupos R a veces son grandes, entonces pueden superponerse. Por eso es que la configuración cis es mucho más estable. Perdón, la configuración trans es mucho más estable. Bueno, entonces acabamos de decir que no hay posibilidad de giro en torno al enlace peptídico, ¿verdad? O sea, no se puede girar en torno a este enlace. Sin embargo, sí hay posibilidad de giro en torno a cada carbono alfa. ¿Me explico? Fíjense que estos carbonos alfa son carbonos sp3. Tienen 4 enlaces simples. Por tanto, lo que hay en torno a cada carbono alfa puede girar uno respecto a otro, ¿sí? O sea, estos 2 carbonos alfa hacen como un pivot que permite el giro de un plano peptídico respecto a otro. Entonces, si consideramos el carácter coplanar del enlace peptídico más la libertad de giro que hay en torno a cada carbono alfa, fíjense que en los 2 extremos del plano peptídico hay un carbono alfa, ¿verdad? Y este carbono alfa va a estar conectando un plano peptídico con otro, ¿verdad? Entonces podemos considerar una cadena polipeptídica como una sucesión de planos peptídicos que comparten un punto de giro alrededor del carbono alfa. Entonces, si nos fijamos en esta cadena polipeptídica, fíjense que podemos considerar una cadena polipeptídica como una sucesión de planos peptídicos, ¿verdad? Cada plano peptídico está formado por el carbonilo de un residuo y el amino de otro, ¿verdad? Y en los 2 extremos, en las 2 puntas, están el carbono alfa de un residuo y el carbono alfa del siguiente. Entonces, fíjense que el carbono alfa, cada carbono alfa, une 2 planos peptídicos. Y en torno a cada carbono alfa hay libertad de giro, ¿sí? Entonces, si bien los 6 átomos que están en torno al enlace peptídico, están todos en un mismo plano, que es lo que se conoce como plano peptídico, un plano peptídico sí puede girar en torno a otro, en relación a otro, porque ellos están unidos por los carbonos alfa. Y entre los carbonos alfa sí hay, o sea, en torno al carbono alfa hay posibilidad de giro. Por eso decimos que la cadena polipeptídica puede considerarse como una sucesión de planos peptídicos
que comparten un punto de giro alrededor del carbono alfa. Entonces, aquí tenemos dos planos peptídicos y el carbono alfa que los une. Entonces, la posibilidad de giro de los planos peptídicos en torno al carbono alfa genera dos ángulos. El ángulo phi, esta es la letra griega phi, y el ángulo psi. Entonces, ¿qué son los ángulos phi y psi? El ángulo phi es el ángulo entre el carbono alfa y el nitrógeno del amino. Y el ángulo psi es el ángulo entre el carbono alfa y el carbono carbonilo. Y estos ángulos, o sea, fíjense que hay libertad de rotación en torno al carbono alfa. Por tanto, estos planos peptídicos pueden moverse. Si quieren, pueden hacer la prueba. Agarren, por ejemplo, dos cuadernos o dos carpetas, ¿verdad? Y únanlo por una punta. Y pueden girar en muchísimos ángulos diferentes. Acercarse, alejarse, en todos los ángulos posibles. O sea, teóricamente hay infinitos valores para estos ángulos phi y psi, que van, por supuesto, de 0 a 180, ¿verdad? Entonces, teóricamente los valores phi, los ángulos phi y psi pueden tomar infinitos valores distintos. Hay infinitas combinaciones para los ángulos phi y psi. Ahora, cuando tenemos una cadena polipeptídica totalmente extendida, los valores de phi y psi son de 180 grados. ¿Sí? Entonces hay que considerar que en la cadena totalmente extendida, phi y psi valen 180. Entonces, ¿qué sería aproximadamente lo que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, en una cadena totalmente extendida, los valores de phi y psi son de 180 grados. Pero estos ángulos de 180 implican cierta repulsión entre los átomos que forman el enlace peptídico. Por eso una cadena polipeptídica totalmente extendida no es estable, ¿sí? No es una conformación favorable porque en este ángulo de 180 grados los grupos amino y carbonilo están de un plano peptídico y de otro, están muy cerca uno de otro. Entonces hay como una cierta repulsión entre los átomos que forman el enlace peptídico. ¿Sí? Entonces, esta repulsión, como nosotros sabemos que en la naturaleza todo tiende a alcanzar un estado de menor energía, ¿verdad? Esta repulsión hace que los planos peptídicos tiendan a ir girando uno en torno a otro, buscando los ángulos que den una mínima repulsión. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Hay movilidad, pues, en torno a los carbonos alfa. Hay libertad de giro, ¿verdad? Entonces, la cadena totalmente extendida no se va a quedar así porque es un estado muy inestable. Es como que yo deje un objeto en el aire y se quede flotando. No va a ocurrir. Porque flotando en el aire es muy inestable, entonces se va a caer. Así como los objetos se caen naturalmente una cadena polipeptídica extendida rápidamente va a tender a ir torsionándose. Van a ir ocurriendo giros en torno a los carbonos alfa, ¿verdad? Y la cadena se va a ir torciendo, retorciendo, buscando una conformación que le dé mayor estabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los planos peptídicos en torno a los carbonos alfa y decíamos que estos planos peptídicos van a ir girando uno en torno a otro, van rotando uno en torno a otro, o sea, en torno al carbono alfa, uno respecto a otro, adquiriendo valores de phi y psi que permitan disminuir la repulsión entre los átomos que forman el enlace peptídico. Entonces, como resultado de esto, la cadena polipeptídica se va torsionando, se va retorciendo, ¿verdad? Y esa torsión va generando una estructura de torsión regular que vamos a ver después, que es lo que conocemos como estructura secundaria. Teóricamente, hay infinitos valores posibles para phi y psi. Sin embargo, no cualquier combinación de ángulos phi y psi
podemos encontrar en una proteína, porque hay muchas combinaciones que generan repulsión entre los átomos que forman el enlace o entre los grupos R. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos planos rotados de una manera tal o en unos ángulos tales que el grupo amino de un plano peptídico se superpone con el carbonilo del otro. Entonces, estos valores de Phi, por ejemplo, no son posibles, ¿verdad? Aquí tenemos otro caso. Entonces, no todos los valores, por ejemplo, acá tenemos valores de Phi de 0, implican una superposición de los dos planos peptídicos, por tanto, esos valores no los vamos a encontrar en una proteína. Entonces, resumiendo, la proximidad entre los átomos que forman el enlace peptídico lleva a una repulsión entre las nubes electrónicas de los átomos y de los planos peptídicos entre sí, ¿verdad? Entonces, a fin de evitar esta repulsión o minimizar esta repulsión, se da una rotación en torno al carbono alfa en determinados ángulos phi y psi, ¿verdad? A fin de ir disminuyendo esa repulsión, ¿verdad? Entonces, a medida que los planos peptídicos van girando uno en relación a otro, siempre en torno al carbono alfa, se va generando un torcimiento regular de la cadena polipeptídica, es decir, porque siempre son los mismos ángulos los que dan la mínima repulsión. Entonces, se va generando un torcimiento en el cual se van repitiendo los ángulos. Por eso es un torcimiento regular de la cadena polipeptídica, dejando a los enlaces peptídicos en planos distintos, lo cual da una mínima repulsión. Y como resultado de ese torcimiento regular surge entonces la estructura secundaria. ¿Sí? Entonces, podemos considerar la estructura secundaria de una cadena polipeptídica como el resultado del torcimiento que va ocurriendo en la cadena polipeptídica cuando unos planos peptídicos giran en torno a otros buscando un estado de mínima repulsión. De ser así, entonces podríamos asumir que todas las cadenas polipeptídicas van a tener siempre el mismo tipo de torcimiento regular, o sea, el mismo tipo de estructura secundaria, porque siempre van a ser los mismos ángulos los que garanticen la mínima repulsión. Entonces, deberían adoptar todos los péptidos el mismo tipo de estructura secundaria. Si todos tuvieran el mismo grupo R, esto sería así realmente. Todos los péptidos tendrían, porque todos los planos peptídicos en sí son iguales, o sea, los enlaces peptídicos son iguales. Sin embargo, como hay diferentes residuos con diferentes grupos R, y estos grupos R también influyen, los grupos R pueden también generar repulsión con otros grupos R o con los propios átomos del enlace peptídico. Entonces, la presencia de los grupos R también influye en los valores de los ángulos phi y psi. Por tanto, no todas las cadenas polipeptídicas van a torsionarse o van a encontrar su estabilidad con los mismos valores de ángulo phi y psi, porque depende mucho de los grupos R que predominen en esa cadena polipeptídica. Por tanto, el tipo de residuos presente en una cadena polipeptídica condiciona el tipo de estructura secundaria. Voy a ir un poquito rápido porque ya se nos acabó el tiempo, pero quiero contarles algunos detalles más antes de terminar, ¿verdad? Este esquema que se muestra aquí es lo que se conoce como diagrama de Ramachandran y fue ideado por un bioquímico hindú y nos muestra todas las combinaciones posibles para los ángulos phi, yendo de 0 a 180 y a menos 180, y para los ángulos phi y psi, ¿verdad? Siempre de menos 180 a más 180. Entonces aquí tenemos las infinitas combinaciones posibles. Sin embargo, estos puntos azules representan todas las combinaciones. O sea, por ejemplo, en una proteína, yo puedo hacer el diagrama de Ramachandran de una proteína, ¿verdad? Entonces, estos puntos representan todas las combinaciones de ángulos phi y psi que encontramos en cada uno de los residuos. Cada punto representaría a un residuo que tiene una combinación de valores de phi y psi. Y fíjense que todos los puntos se concentran en algunas zonas del diagrama, ¿verdad? Hay otras zonas vacías donde no hay nada. ¿Por qué? Porque estas combinaciones, evidentemente estas combinaciones de valores de phi y psi son las que dan un estado de mínima repulsión a este polipéptido, ¿verdad?
Entonces, en el diagrama de Ramachandran se pueden observar las combinaciones de ángulos phi y psi que dan mayor estabilidad a un polipéptido, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a encontrar una zona más oscura donde se concentran la mayor cantidad de puntos, ¿verdad? Que corresponden a valores de ángulos que dan mínima repulsión. ¿Ven? Acá, por ejemplo, hay una mínima repulsión entre los átomos que forman el enlace. Acá está el oxígeno del carbonilo, acá está el hidrógeno del amino, el R. No hay ninguna superposición, ninguna repulsión. Sin embargo, si vamos a las zonas claras, donde no hay nada, aquí, ¿por qué no hay nada aquí? Porque son ángulos que no vamos a encontrar nunca en una proteína. ¿Y por qué no los vamos a encontrar? Porque son ángulos que en caso de aparecer generarían repulsión. Por ejemplo, aquí hay repulsión entre el grupo carbonilo de un residuo y el grupo R del otro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos son ángulos desfavorables. Por tanto, la conformación de los péptidos está definida por sus valores de phi y psi. Aquí se explica la interpretación del diagrama de Ramachandran para residuos de alanina. Entonces, por ejemplo, estas zonas de color azul oscuro representan las conformaciones más estables, o sea, las combinaciones de ángulos phi y psi que dan conformaciones más estables, donde no hay ni un impedimento estérico. Por tanto, son totalmente permitidas. Las áreas en azul medio son conformaciones permitidas, pero no son ya las más favorables. ¿Ya? Son conformaciones en el límite extremo para contactos atómicos desfavorables. O sea, en síntesis son menos favorables que estas otras, ¿verdad? Pero todavía pueden darse. Las zonas en azul más claro son conformaciones ya bastante desfavorables, pero solamente son permitidas si se permite algo de flexibilidad en los ángulos de enlace, ¿verdad? A veces el ángulo entre un par de residuos condiciona el ángulo que va a tener el siguiente residuo, entonces le fuerza a otros residuos a adoptar conformaciones desfavorables. Y las zonas que están en amarillo, donde no hay nada de azul, son conformaciones prohibidas, son ángulos prohibidos, ¿verdad? Porque dan mucha superposición o impedimento estérico. Entonces, resumiendo, la estructura secundaria se origina por repetición a lo largo de la cadena polipeptídica de ciertos valores de los ángulos phi y psi, que reducen la repulsión entre átomos que se encuentran próximos y generan un patrón de torsión regular que se repite a lo largo de toda la cadena polipeptídica. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una cadena polipeptídica con los dos tipos más comunes de estructura secundaria, que son la hélice alfa y las láminas beta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué una cadena polipeptídica se va enrollando sobre sí misma formando una hélice alfa? Porque justamente como decíamos, la cadena va girando, los planos peptídicos van girando uno respecto a otro en torno a los carbonos alfa y dando valores de ángulo que minimizan la repulsión. Y en ese intento de minimizar la repulsión, la cadena se va torsionando y se va enrollando sobre sí misma formando una hélice. Por eso la formación de la hélice alfa es algo espontáneo, ¿sí? La formación de la hélice alfa se da naturalmente, así como yo coloco un objeto en el aire y lo suelto, este se cae. Entonces la formación de la hélice alfa es un proceso favorable, espontáneo, ¿verdad? En otros casos, en lugar de ir enrollándose la cadena para formar una estructura helicoidal, se va doblando, ¿verdad? Formando otros ángulos phi y psi, dando una estructura en lo que se conoce como hebra beta, ¿verdad? A su vez, varias hebras beta pueden unirse entre sí mediante puentes de hidrógeno para formar las llamadas láminas beta, ¿sí? Y bueno, hasta aquí llegamos porque se nos acabó el tiempo. De cualquier manera, dimos las bases fundamentales para entender lo que es estructura primaria y secundaria. Yo les pido, por favor, que vean los dos videos que voy a levantar hoy, ¿verdad? Entonces, sobre estructura primaria y secundaria. Y en la próxima clase vamos a hacer una
una retroalimentación, sobre todo en la parte de estructura secundaria, que no pudimos alcanzar a desarrollar, pero ya son, o sea, lo importante es que lo más difícil ya entienden, que cómo se genera y por qué se genera la estructura secundaria, ¿verdad? Lo que viene después es una descripción más detallada de los tipos principales de estructura secundaria, ¿verdad? La hélice alfa, la lámina beta y los llamados giros, ¿verdad? Entonces, esa descripción detallada la van a encontrar en el video que se va a levantar hoy. Entonces, les pido por favor que se tomen el tiempo de visualizar esos videos antes de la clase del jueves. Entonces, la clase del jueves vamos a hacer un breve resumen de los tipos de estructura secundaria y después ya vamos a pasar a la estructura terciaria. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer? Sí, profe, tengo una duda. Sí. De una compañera que no funciona su micrófono. Que me Sí. dice si te puedo preguntar por qué la insulina no es considerada una estructura terciaria, siendo que tiene puentes de disulfuro. O sea, si se tiene que guiar por la cantidad de aminoácidos o por las interacciones que tienen. En realidad, la insulina hay que tener en cuenta, porque incluso si no podríamos pensar hasta en una estructura cuaternaria, ¿verdad? Porque tiene dos péptidos. Lo que pasa es que esos dos péptidos y esa estructura que tiene la insulina resulta de la proteólisis de una única cadena, ¿verdad? Y la cantidad de aminoácidos que tiene es insuficiente para lograr un plegamiento, o sea, una estructura tridimensional. Acuérdense que estructura terciaria, o sea, no porque tenga puente disulfuro vamos a decir que hay estructura terciaria, ¿verdad? Podemos tener estructura terciaria, puente disulfuro en un péptido cortito que tenga solo estructura primaria, ¿verdad? La estructura terciaria se da cuando hay plegamiento, o sea, cuando hay 3 dimensiones. Para eso tenemos que tener un número grande de aminoácidos, y eso no hay en el caso de la insulina. Entonces, sí se entiende. Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces les deseo un buen inicio de semana. Por favor, vean el video, vayan estudiando y nos vemos el jueves. Hasta luego.